Bueno, sean bienvenidos y bienvenidas a la clase número 7 de los teóricos previos del Seminario de Arquitectura de Redes Neuronales. Hoy día vamos a ver arquitecturas para procesamiento de grafos. Comparado con los otros temas que hemos visto hasta ahora, el procesamiento de grafos está todavía un sentido evolución y está todavía produciendo muchas ideas nuevas. Hay algunos intentos de conseguir que el campo se concentre en un par de arquitecturas. Aún así, eso todavía no está por ver si realmente lo ha conseguido. Entonces vamos a hablar un poco de las dos arquitecturas grandes que andan dando vuelta y el problema de procesamiento local versus global. Después vamos a ver algunas arquitecturas generales y otras convolucionales y cerrar con la arquitectura que está propuesta en este momento para tratar de unificar las ideas, de la de pasaje de mensajes. Cuando hablamos de procesamiento de arquitecturas de grafos, hay una publicación en línea que se llama Distill.pub, que en este momento está pausada, que permite tener sitios web dinámicos donde uno puede, los investigadores y las investigadoras pueden presentar trabajos no que sean con la intención de que sean leídos en papel, sino con la intención de que sean estén disponibles para interactuar en el sitio web. Entonces, en el año 2021 se publicaron dos publicaciones en Distill, una que se llama Introducción Gentil a las redes neuronales de grafos y otro que se llama Introducción a las redes convolucionales. Es importante en realidad leer los dos. Inicialmente estaba solamente uno, pero ese paper está muy enfocado a pasaje de mensajes, mientras que con el otro, con la introducción se tiene una visión un poco más acabada del campo. Pero bueno, los problemas en el procesamiento de grafos es que la entrada, bueno, es tamaño variable, lo mismo que en secuencias, ¿sí? Y se hace muy difícil asociar una neurona de entrada a alguna de todas esas entradas de tamaño variable, porque tenemos un conjunto de nodos y tenemos un conjunto de aristas, ¿sí? Y después tenemos la matriz de adyacencia, ¿sí? O sea, tenemos la lista de pares, ordenados o no, que representan las aristas. Y lo importante aquí es que este procesamiento sea invariante sobre isomorfismos de grafos. O sea, dos grafos que son el mismo grafo, pero cambiado el orden de los nodos o cambiado el orden de los aristas, tiene que procesar de la misma manera. Entonces, bueno, lo que nos da la idea de esto es que necesitamos un sesgo inductivo muy fuerte que capture estas invariantes estructurales que tenemos. A esta altura hay dos arquitecturas propuestas que se parecen bastante a nivel abstracto, pero a la hora de implementar en cuestiones de eficiencia son bastante distintas. Una es una arquitectura que usa la estructura del grafo para difundir información a través de los nodos y las aristas, ¿sí? Que son bueno, las GNNs y las Massen Pages y las redes de pasaje de mensajes. Y la otra extiende en el concepto de la operación convolución para operar sobre grafos. Entonces, los grafos convolucionales, los GCNs, etc. En sí, cuando nosotros hablamos de procesar grafos, el problema es que con ese término estamos hablando de muchos procesamientos distintos sobre redes en general, ¿sí? ¿Cuál es la entrada a un sistema que procesa grafos? Es un grafo, ¿sí? Entero, como un conjunto de nodos, ¿sí?
o es capaz un nodo distinguido dentro de un grafo grande, ¿sí? En ese sentido, entonces, la red tiene codificado en su entrenamiento la estructura del grafo más grande, ¿sí? Y entonces, si tenemos un grafo grande que está codificado dentro de la red, ¿cuáles son los mini batches, ¿sí? Los mini lotes para el entrenamiento? O, ¿sí? Tenemos que encontrar subgrafos más o menos parecidos dentro del grafo grande para poder entrenar de manera eficiente usando la GPU. O también, digamos, uno puede decir, tiene un sistema genérico que recibo de entrada un grafo entero y un nodo distinguido, ¿sí? Entonces hablamos de soluciones que son enfocadas a grafos o soluciones que son enfocadas a nodo. Y por supuesto, cuando decimos nodo, también decimos aristas, porque los grafos tienen una representación asociada en la cual podemos transformar las aristas en nodos y viceversa. En todos estos problemas, nosotros asumimos que nuestra entrada, nuestro grafo, tiene asociados vectores de números reales para cada nodo y potencialmente también para cada arista, que son las características de aprendizaje del problema. Y entonces, en una formulación genérica, a la salida hay nodos, hay anotaciones que uno trata de aprender sobre estos nodos o sobre estas aristas. Bueno, uno de los primeros papers que aparece generalizando procesamiento de grafos procesamiento de redes neuronales a grafos es en el año 2009. Hay otros trabajos anteriores, pero este es el primero que se enfoca específicamente en grafos. Y considero el problema a tomar la entrada de un grafo y un nodo distinguido y mapearlo a un vector de punto flotante. La forma de pensar es que esto le calcula un embedding a un nodo, ¿sí? Pero los autores presentan este problema como un problema de regresión. Digamos, ese vector de punto flotante son números que uno quiere aprender de manera supervisada. Y usan un concepto de unas redes que se llaman redes neuronales recursivas, ¿sí? Interesante, el paper tiene ejemplos de cuestiones que uno quiere poder resolver usando redes neuronales sobre grafos. En un caso toman una molécula entera como un grafo, que es problema muy común en otros papers. Esta molécula en particular es la molécula de la adrenalina. Toman también el grafo de partes de una imagen, ¿sí? Para poder decir estos puntos en negro son del mismo objeto y estos puntos en blanco son el fondo. Y toma un grafo, por ejemplo, de páginas que tienen links entre ellas. Y entonces estamos tratando de aprender la importancia de una página. Bien, entonces en la GNN, sí, tomamos la estructura del grafo y la mapeamos a estructuras de redes. ¿Sí? O sea, nuestro sistema de procesamiento tiene tantas unidades como nodos tiene el grafo original. ¿Sí? Y consideramos que cada una de estas unidades de procesamiento están linkeadas entre sí siguiendo la lista de adyacencias. Entonces, sobre esta red, que nuestro grafo entonces se convierte en una red, vamos cambiando estados, ¿sí? Haciendo pasaje de información entre estos nodos, estas unidades de procesamiento, hasta que llegamos a un equilibrio estable. Y cuando llegamos a ese equilibrio estable, podemos leer el estado final de todos estos nodos, ¿sí? Lo que queremos computar. Y
tiene ciertas restricciones para asegurar que existe un estado estable. Si esto les hace acordar a las redes de Hochschild, es porque una red de Hochschild es un caso particular de una GNN donde está todo conectado, ¿sí? No me voy a tener mucho en esto porque las GNN son precursoras de las redes de pasaje de mensaje que vamos a ver al final de la clase de hoy. Pero lo importante es tener esta noción de cómo se conceptualiza. Fíjense entonces que, en algún sentido, el grafo es la arquitectura de la red neuronal. Bien, mientras que está este trabajo en difusión de información, también tenemos trabajo en el cual se toman conceptos de convolución y se los aplica a grafos. Este paper trabaja sobre operadores de convolución de grafos similares a lo de GCCN, que vamos a ver en siguiente, pero lo quiero hablar antes porque tiene un concepto bastante interesante respecto de cómo resuelve el problema de los datos de grafos para aplicaciones de redes neuronales. El sistema trabaja directamente sobre clasificación de grafos, o sea que se come un grafo y trata de predecir características a nivel global sobre el grafo. Y la parte más interesante es que define esta capa de sort pooling, ¿sí? Y la capa de sort pooling permite tomar grafos, ¿sí? Hacer un cierto procesamiento y después generar una capa fija, un vector fijo que uno puede seguirlo procesando usando redes neuronales que no conozcan sobre el concepto de grafo. Entonces, la parte más interesante de este algoritmo entonces, es que define esta capa sort pooling, ¿sí? Y produce una representación para los nodos que está ordenado de forma tal que grafos similares van a producir representaciones similares, ¿sí? Y es una generalización usando redes neuronales de un algoritmo del año 68 por dos autores de iniciales WL que genera colores sobre los nodos del grafo. Y lo más interesante es que la capa esta de sort pooling permite que es diferenciable, es derivable, o sea, se pasan los gradientes y por lo tanto podemos entrenar un sistema de punta a punta que va a mejorar el tipo de coloreo que le hacemos al grafo en función de una tarea específica. Entonces acá en esta figura el WL es estos colores que se van aprendiendo y se van aprendiendo usando una técnica de convolución que vamos a ver en el paper ahora de GCN siguiente. Entonces hacemos estas convoluciones sobre el grafo, obtenemos estos colores y después esta capa los ordena a los nodos en función de estos colores aprendidos y produce entonces un output que es un vector de tamaño fijo. Lo interesante de estas cuestiones es que hay muchas ideas muy inteligentes dentro de los trabajos propuestos en procesamiento de grafos que existen para resolver problemas específicos dentro de todo este universo que es el procesamiento de grafos. Entonces, más allá de que estas arquitecturas y las técnicas sean similares entre sí, no quiere decir realmente que sean equivalentes a la hora de manera práctica. Para tener en cuenta cuando veamos los últimos trabajos. Entonces, el trabajo previo a DGCNN es GCN. Este paper es parte de una línea de papers que trabajan sobre lo que llaman ChebNets. Son redes basadas en aproximaciones con polinomios de Chebyshev para el laplaciano del grafo.
y son papers muy pesados a nivel matemático, al menos para mí. Y en este paper, en GCN, ellos trabajan en, dado un grafo grande, muy grande, del estilo la web, bueno, no tan grande como la web, pero del tamaño de Wikipedia, ¿sí? Sobre el cual tenemos algunos nodos anotados, tratar de predecir la etiqueta, las anotaciones para el resto de los nodos sobre los cuales no tenemos anotaciones. De esta forma, entonces, su sistema es una red neuronal que está entrenada sobre un solo grafo y va a producir predicciones sobre cualquier nodo en el grafo. Entonces, ellos toman un concepto de una convolución sobre el grafo espectral y tratan de hacer una aproximación de primer orden de esa convolución. Y eso está basado en el laplaciano de la matriz de adyacencia, que nos da alguna idea de la divergencia entre nodos. La parte más interesante del paper es que tiene varias páginas de una matemática bastante densa, y al final, después de toda esa matemática tan compleja, llega una fórmula muy sencilla. ¿Sí? Lo interesante del paper es que toda esta fórmula, que parece muy arbitraria, está muy bien motivada en función de estos conceptos de convolución. Entonces, tomamos la matriz de adyacencia, le agregamos loops, ¿sí? Pues sumándole la matriz de identidad, calculamos una matriz diagonal sobre el de degree matrix, da la idea de el tamaño de incidencia sobre cada nodo, o sea, cuántos nodos llegan a ese lugar en particular, y esto se usa para normalizar. Y entonces, a partir de ahí calculamos esta matriz renormalizada, ¿sí? Y con esto nos queda simplemente, para una red GCN de 2 capas, una fórmula muy sencilla de ejecutar, que es, tomamos la matriz tenemos la matriz de los X son los features, las características de aprendizaje de entrada al sistema, o sea, es un vector por cada nodo en el grafo, lo multiplicamos por unos pesos que estamos aprendiendo, y el resultado de eso lo multiplicamos por la matriz de adyacencia, que nos permite difundir entonces esta información a los vecinos. Eso lo hacemos pasar por una no linearidad, por la primera capa, y volvemos a hacer lo mismo de aplicarle unos pesos aprendidos y hacerlo pasar a través de los vecinos con esta matriz de adyacencias normalizada, y esto nos calcula la salida del sistema. Entonces, tenemos nuestro grafo, ¿sí? Y a partir de estas líneas en negro, que son las de estas líneas nos definen la matriz A que usamos para hacer la convolución. Al final de todo este proceso vamos a obtener unos números finales, y sobre ellos vamos a calcular un error con los datos de entrenamiento, y podemos entonces hacer un backpropagation de los errores. O sea, toda esta ecuación acá es diferenciable y se puede entrenar usando Stochastic Gradient Descent. Lo que no se puede hacer sobre esta formulación directa es hacer mini lotes. Y los autores en este paper lo que hacen es mantienen todo el grafo en memoria y lo hacen en lote directo. Lo cual es lento, pero bueno, en los experimentos que presentan funciona. Ahora bien,
entonces, este es el mismo algoritmo que usan en DGSNN para hacer el coloreo de los grafos. Si nos ponemos a pensar un poco esto, está haciendo en algún sentido una difusión, tomando la multiplicación esta con la matriz de adyacencias normalizada. Está la idea de que estamos pasando información de un nodo a sus vecinos. Y es por eso entonces que las redes de pasaje de mensajes propuestas en el año también 2017 tienen la intención de generar un estándar, por así decirlo, dentro del problema sobre el cual uno puede hacer experimentación. El paper este es un paper muy interesante. Parece ser que una de las aplicaciones más candentes de las redes neuronales sobre grafos es en la predicción de propiedades de estructuras químicas, físicas, materiales, etc. ¿Sí? En este caso, toman datos que salen de una simulación cuántica, ¿sí? O sea, tienen grafos que representan moléculas, y esos grafos le calculan 13 propiedades distintas usando un sistema muy pesado de simulación cuántica. Los autores dicen que el sistema de redes neuronales aproxima a la simulación y es 300.000 veces más rápida que la simulación. O sea que, imagínense lo pesado que es la simulación. Y tienen 130.000 moléculas con estas 13 propiedades asociadas. Entonces, lo que plantean en este paper es el campo de redes neuronales sobre grafos, en función de lo que dice el paper, está fragmentado en todas estas distintas soluciones y se enfoca demasiado en cuestiones arquitectónicas, matemáticas, en vez de tratar de ser más prácticos y ver qué funciona y por qué funciona. Entonces dicen, en vez de hacer eso, tendríamos que tomar una arquitectura molde y estudiar las variaciones sobre esa arquitectura molde, cuáles son las que funcionan mejor en un problema práctico. Y por supuesto, la arquitectura molde es la nuestra y el problema práctico es el nuestro. En ese sentido, el paper en algún sentido empieza bien y después es un poco más difícil de leer. Pero bueno, la arquitectura molde que ellos tienen describe 8 arquitecturas que aparecen en la literatura. Y bueno, la vamos a ver ahora en detalle. El tema es que las describe, pero el algoritmo que usan para entrenarlas no me parece que sea equivalente. Pero bueno, eso es una cuestión más compleja. En su abstracción sobre el problema, entonces consideran que el sistema, los nodos se pasan mensajes entre ellos y al final se lee sobre el valor de los nodos el resultado final. Y ese concepto de pasaje de mensajes es similar al de las redes GNN que vimos al comienzo. Y uno también puede pensar que el algoritmo de convolución tiene una idea de pasaje de mensajes. Entonces, estos si van al paper de Distill, pueden mover el cursor sobre el grafo y cambia y pueden ir viendo los distintos resultados del ejemplo. Entonces, las redes de pasaje de mensajes, todo el tiempo uno tiene el mismo grafo, capa por capa,
¿sí? Y en el procesamiento de una capa a la siguiente, se cambian los valores asociados a cada nodo y a cada arista y valores globales sobre todo el grafo. Y para hacer esa actualización de los valores, se hacen poolings, ¿sí? Se toman agregaciones de los valores de los vecindarios, ¿sí? Entonces, si tenemos este nodo y este nodo está conectado con estos otros nodos, ese vecindario del nodo nos produce un input que va a una red neuronal y nos permite calcular la salida de la capa esta. El tema importante es que esta agregación, este pooling, tiene que ser invariante según el orden. Entonces, se suele tomar la suma, pero también se puede tomar el máximo o el promedio, ¿sí? Como esas operaciones son invariantes respecto del orden, al hacer esto, tomamos entonces el tipo de invariantes que nos hace falta para procesar grafos de buena manera. Bien, entonces tenemos nuestros grafos, tenemos para cada nodo un pequeño vector de embedding, para cada arista un vector de embedding, y tenemos formas de poder agregar, poder hacer pooling, ¿sí? de estos vecindarios. Eso nos permite elegir en el orden en que hacemos los updates. Podemos decir, quiero migrar la información de nodo, después migrar la información de aristas. O puedo tomar la información de aristas primero y después tomar la información de nodos. O puedo hacer esto que le llaman weaving, entrelazado, en el cual voy haciendo una y la otra. Es por eso que entonces esta arquitectura es muy genérica y al definir estas cajas que son cómo hago el update de nodos, cómo hago el update de aristas, cómo hago el update global, pueden tomar tantas arquitecturas propuestas bajo el mismo la misma abstracción. Fíjense entonces que con un sistema propuesto de esta forma, es posible empezar a comparar, para este problema, hacer actualización de nodos y después aristas es mejor o peor que aristas versus nodos, etc. O sea, al tener una estructura muy abierta, entonces es posible hacer un estudio más sistemático de qué características son mejores a nivel arquitectónico. Y algo interesante del modelo de Message Passion Neural Nets es que de manera explícita tiene un pseudo nodo dentro del grafo que representa información global, ¿sí? Entonces, uno puede pasar información entre vecinos o puede también hacer actualización a los valores globales, ¿sí? Y esto nos lleva a lo que vimos en la clase pasada de los sistemas de atención global. Acá tenemos una atención en la cual podemos tomar n capas para llevar información de un nodo a uno que está en un camino de tamaño n, ¿sí? O sea, por ejemplo, para pasar información del nodo a este nodo hay que, tenemos tamaño 2, hay que ir por aquí o por aquí. En cambio, si vamos por el nodo global, sabemos que en 2 capas ya se llega ahí. Y esto, como todo esto está entrenado de punta a punta, no hace falta decidir si se usa el global o se usa la difusión de información.
la red, con los datos de entrenamiento, va a poder decidir qué hacer. El paper de Distill.app tiene un ejemplo muy interesante de moléculas de perfumería, ¿sí? Para tratar de clasificar las moléculas en función de la estructura del grafo de la molécula en olores pungentes o no. Y bueno, es muy interesante porque hace un estudio de decir, bueno, cuántas capas, ¿sí? El tamaño de cada capa. Les recomiendo que lo miren también a nivel de las preguntas de arquitectura de redes neuronales. Porque es interesante cómo las respuestas a estos problemas de arquitecturas los muestran muy de manera empírica. A decir, bueno, el sistema con más capacidad aprende mejor, pero también falla más, mientras que con menor capacidad tiene una... Es interesante que los mejores resultados se consiguen con menor capacidad de la red, y la varianza de eso es más pequeña. Entonces, por ahí uno piensa, bueno, si uso más poder de cómputo me va a ir siempre mejor, y no es necesariamente el caso. Aún así, digamos, esto está en línea con el paper original, ¿sí? Que dice, o sea, la visión de estas personas es que todos estos problemas se resuelven exclusivamente de manera empírica. Eso no es necesariamente el caso. O sea, de las redes neuronales convolucionales sobre grafos, hay cuestiones teóricas importantes sobre cómo considerar, sobre todo la matriz de adyacencia como una estructura matemática importante sobre la cual podemos calcular propiedades y la distribución espectral de la matriz, o sea, tomar la matriz de adyacencia, calcular los autovalores y autovectores y fijarse cuál es el autovalor más grande y cuestiones de ese estilo. Hay mucha teoría detrás de esto, estudiado en sistemas complejos, etcétera, que nos pueden ayudar a armar algoritmos con un sesgo inductivo útil, ¿sí? Pero bueno, esas son formas distintas de ver los problemas y ver el campo. La parte que yo les quiero recalcar es que si uno lee por ejemplo, el tutorial la introducción gentil a las redes, da la idea de que el problema es completamente resuelto y la única forma de hacer redes neuronales sobre grafos es la técnica esta. A mi entender, el campo no está resuelto a ese nivel como el paper lo implica, ¿sí? A punto tal de que cuando uno va al sitio web, otra gente de Google publica otro paper en Distill sobre las redes convolucionales que es bastante distinto. Así que, bueno, como que a nivel científico, sí, es complejo distinguir la forma en que está escrito sobre la verdad real del tema. Y para terminar, está un XKCD obligatorio, ¿sí? Lo deben haber conocer tenemos 14 estándares. 14 estándares, es ridículo. Alguien tendría que desarrollar un estándar universal. La situación es, hay 15 estándares. ¿Sí? Vamos a ver cómo termina lo de redes neuronales sobre grafos. Vamos a ver si el message passaging toma el peso que implican los papers. El problema más grande que hay hasta ahora es cómo entrenar esto de manera eficiente, sobre todo a nivel de los mini lotes y cuestiones por el estilo.
sea, si uno tiene un montón de grafos chiquititos, que es para lo cual fue desarrollado message passaging, es una cuestión. Si uno tiene un solo grafo gigante, es una cuestión muy distinta. Y para los grafos gigantes hay que generar grafos chiquititos usando sampleo del grafo, y hacer sampleo de grafo de forma tal que te queden mini grafos equivalentes es muy complejo. Estas son cuestiones de investigación actuales, y con algo de suerte vamos a tener papers en el seminario que hablen un poco de estas cuestiones. Y para cerrar, Damián, Martín y yo, y Pablo Celaya y otra gente, somos parte de un grupo de investigación en FAMAF de grafos de gran tamaño, particularmente grafos también semánticos y sociales. Y tenemos un paper con Damián y Martín en SIMBIG en Perú del año 2017, el cual hacíamos la tarea de predecir qué páginas en Wikipedia no iban a cambiar. Y esto no fue usando grafos. Hay un follow-up que después publicaron Martín y Damián usando random walks sobre grafos para calcular embeddings. Pero bueno, era para comentarles también de que es un tema que nos interesa mucho y sobre el que también estamos trabajando. Espero que les haya gustado la clase y muchas gracias.